próximo tema, ¿sí? Recuerden que hasta ahora vimos el modelo cinemático. En el modelo cinemático relacionábamos lo que eran las coordenadas articulares con las coordenadas en espacio de trabajo, ¿bien? Vamos a trabajar ahora con un modelo que es un poquito más avanzado. Uy, esto no va. Dejo así. Vamos a trabajar con un modelo que es un poquito más avanzado, que ahora en vez de considerar las coordenadas, vamos a trabajar directamente con las velocidades, ¿sí? Si se fijan en este slide, de este lado tenemos lo que es el modelo cinemático, ¿sí? Directo e inverso, coordenadas articulares y las coordenadas en el espacio de trabajo. Y ahora el modelo que vamos a trabajar, que es el modelo diferencial, es básicamente la derivada del modelo cinemático. ¿Sí? Fíjense que tenemos de este lado coordenadas articulares, velocidad de articulaciones, posición, orientación y extremo del robot y velocidades lineales y angulares del extremo del robot. Así que básicamente lo que vamos a hacer es derivar el modelo cinemático que habíamos visto hasta ahora. Justamente se llama modelo diferencial o cinemática diferencial porque busca estudiar el efecto del movimiento diferencial en una variable articular, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si yo a una sola articulación, en una sola articulación, perdón, muevo un diferencial de ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa en las velocidades del efector? Y esta relación va a estar plasmada en lo que se llama la matriz jacobiana. La matriz jacobiana no es algo propio de la robótica, ¿sí? Eh, Quizás lo hayan visto en matemática. Básicamente es derivadas parciales de una función respecto a varias variables, ¿sí? En este caso, nuestra matriz de funciones, ¿sí? Va a ser el modelo cinemático, ¿sí? Y lo vamos a derivar respecto a todas las variables articulares. Eso lo vamos a ver en un cachito. Tenemos dos formas de la matriz jacobiana. ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, sí, se escucha Sí, bien. se escucha bien. Bueno, listo. Bien. Entonces tenemos dos formas de esta matriz jacobiana. La primera va a ser la analítica. La analítica va a ser justamente la derivada de mi modelo cinemático, directo, en este caso. Recuerdan que teníamos básicamente la función de cálculo de cada una de las coordenadas del espacio de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo fx, que depende de q1, q2, q3, qn, ¿sí? Y tengo las expresiones de x y z y de de orientación, en este caso con tres ángulos, ¿sí? Que no sé si son Euler, RPI o lo que sea, pero tengo la representación de la orientación en función a Q1, Q2, etc. Lo que voy a hacer es derivar estas fórmulas, ¿sí? Y acá vamos a ver dos diferentes métodos para llegar al mismo resultado, a la matriz jacobiana analítica. El primero es derivar en el tiempo, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿sí? Acuérdense que cada una de estas funciones, esto es f de x respecto a q1, q2, q3, qn, y cada una de estas articulaciones, ¿sí? Depende del tiempo, ¿sí? Porque es variable en el tiempo. Entonces podemos aplicar la regla de la cadena y la expresión me quedaría de esta forma. Fíjense que en este caso, la derivada de la derivada, perdón, de la posición en x, que sería la velocidad lineal en x, me va a quedar como la suma de la derivada parcial de f de x respecto a q1 por q1 punto más la derivada parcial de f de x respecto a q2 por q2 punto, y así sucesivamente con todas las articulaciones que tenga. Esto lo voy a poder realizar en cada una de las velocidades que tenga en el espacio, ¿no? Tengo tres velocidades lineales, tres velocidades angulares. Entonces, fíjense que acá lo que voy a estar haciendo es calcular derivadas parciales respecto a, no al tiempo, ¿sí? Sino a una derivada articular, una variable articular, ¿sí? Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Tenemos este ejemplo,
2 grados de libertad. Tenemos las expresiones de la cinemática directa, la expresión de X, la expresión de Y, la expresión de Z y la orientación. ¿Sí? Que en este caso va a ser una rotación en Z con una suma de dos ángulos. Entonces, acuérdense que tenemos, ¿cuál es el objetivo de la matriz jacobiana? Es expresar un vector de velocidades lineales y angulares como el producto de una matriz, que se va a llamar jacobiana, por el vector de las velocidades articulares, ¿sí? Y esto lo vamos, esta matriz de acá, la vamos a calcular como la matriz de derivadas parciales que vimos anteriormente. Entonces, fíjense que la forma de mi matriz jacobiana va a ser esta, ¿sí? En el que voy a tener en cada fila las derivadas parciales de la variable de esa fila. En este caso, por ejemplo, en la primera fila voy a tener todas las derivadas parciales de la expresión de la posición en X respecto a todas las variables articulares, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 6 grados de libertad, tendría 6 elementos en esta fila, que sería la derivada parcial de fx respecto a q1, a q2, a q3, a q4, a q5 y a q6, ¿sí? Entonces, asimismo, ¿sí? Voy a ir sumando abajo todas las demás filas, entonces voy a tener las velocidades en i, como todas las derivadas parciales respecto a q1 a n, las derivadas de la posición en z, y así sucesivamente, hasta llegar al jacobiano. Entonces, yendo a este caso, me está faltando el pizarro. Disculpen, ¿eh? A ver si esto sigue vivo. Y si no, Paint, que no falla. Bien. Igual no estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla completa. Bien. Entonces tenemos. Mati, te hago una pregunta. No es con respecto al parcial. Por casualidad, ¿se puede grabar? X. Voy a resumir. Coseno de Q1 más L2 coseno de 1, 2. Y bueno, Z va a ser 0. Y acá podemos, sí, lo dejamos así, vamos a explorar primero lo que es la jacobiana de fíjese un detalle, que esto recién lo dije, pero por ahí no quedó bien claro. Yo voy a poder dividir mi jacobiana, analítica en este caso, en dos partes, en dos mitades, si queremos. Voy a tener por un lado la jacobiana que se corresponde con las velocidades lineales y la jacobiana que se corresponde con las velocidades angulares. Muchas veces vamos a poder calcularlas por separado, ¿sí? Es decir, vamos a hacer las derivadas de la posición en una matriz y las derivadas de la orientación en otra matriz, ¿sí? Por eso ahora vamos a trabajar solamente con la parte de posición. Entonces, vamos a ver ahora por qué digo que tenemos dos posibilidades de hacer esto, ¿sí? Vamos a poner. Tenemos, el primer método es seguir lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces voy a tener
voy a poder calcular individualmente todos los elementos de la matriz jacobiana. Entonces voy a empezar, por ejemplo. Derivada parcial de f de x respecto a Q1. ¿Sí? En este caso, tengo que fijarme en los términos, en dónde está la variable Q1. ¿Sí? Tengo que tener L1. ¿Sí? Menos seno de Q1. Y acá voy a tener menos L2 seno de 1, 2. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Respecto de Q2. Fíjense que en el primer término Q2 no aparece y aparece solo en el segundo. Así que tener menos L2 seno de 1, 2. Tenemos doble variabilidad, así que tengo que parar de calcular ahí. Vamos con FI. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué en la derivada de x respecto de 1 pone lo que sería de y? Hasta donde entiendo. No, pero estoy derivando. Ah, ok, Estoy ahora sí. derivando. Sí, Mi perfecto. derivada, o sea, C1 es coseno de Q1, ¿ok? Sí, por eso también el menos, porque la derivada de Exactamente. coseno es menos. Sí. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, en este método vamos calculando, que es el que vimos hasta ahora, vamos calculando cada elemento de la jacobiana por separado, ¿sí? Y después armamos la jacobiana. Entonces, ahora seguimos con este, ¿sí? Tengo L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1, 2, derivada de Fi a Q2 es L2 coseno de 1, 2. Bueno, fíjense que las derivadas de z respecto a Q1 y Q2 van a ser 0, así que lo podemos anotar acá. Fz respecto a Q1 Así que podemos empezar a armar nuestra matriz jacobiana, ¿ok? Bien, mi matriz jacobiana en este caso vamos a armar solamente JL, que podemos decir que, acá lo podemos poner, JA va a ser JL por JA. Fíjense que la minúscula es la jacobiana analítica, ¿sí? Y lo que voy a hacer es apilar dos matrices que van a ser la jacobiana de velocidades lineales y la jacobiana de velocidades angulares, ¿sí? A veces esto también se llama, vamos a escribirlo así, JB y J omega, se suele llamar también. Y en este caso se plantea la J como símbolo de la jacobiana analítica. Entonces ahora podemos ir empezando a armar nuestra jacobiana, ¿sí? El primer elemento va a ser este. Va a ser menos L1 S1 menos L2 S1, 2.
Y el segundo elemento va a ser este. Menos L2, S1, 2. Vamos ahora a... tenemos entonces X e Y. Vamos con la fila que corresponde con las velocidades del eje Y. L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1, 2. L2 coseno de 1, 2. Y ahora respecto a Z, velocidad, tenemos 0. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces ya tenemos armada la primera parte de la matriz. ¿Sí? Recuerden que teníamos la expresión acá, que la rotación, ¿sí? O la expresión de la orientación va a ser una rotación en Z de Q1 más Q2. Omega Z, rotación de Q1 más Q2. Bien, entonces fíjense que podemos decir omega Z respecto a Q1 va a ser 1, ¿sí? Y la derivada de f de omega Z respecto a Q2 va a ser 1 también, ¿sí? Entonces podemos eh, expresar la jacobiana. La vamos a expresar completa acá, ¿sí? Sabemos que la tenemos en dos partes. Pero fíjense que puedo decir que es 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces tengo de este lado la JL o JB. Y este lado tengo la JA o JW. Bien. Entonces tenemos esta, que es la expresión de mi jacobiana. Mi jacobiana completa es esta. Entonces ahora sí podemos expresar. Después voy a pasar esto todo escrito mejor, así que si le quieren sacar captura, sáquenle, pero no lo voy a guardar. ¿Sí? Podemos decir que B y omega, el vector, va a ser igual a J por Q punto. ¿Sí? Fíjense, ¿cuántas filas tengo? Tengo 6 filas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el espacio. B va a ser Bx, Bi, Bz, omega x, omega y omega z. ¿Sí? Este es el desarrollo completo. Estos son vectores, ¿no? Esto va a ser igual a j por, bueno, en este caso va a ser más chiquito,
Q1 y Q2. Entonces tengo 6 filas y 2 columnas. La cantidad de filas en la jacobiana completa siempre va a ser 6, porque vamos a estar trabajando siempre en el espacio. Esa magnitud no va a cambiar. La única forma en la que cambia es que diga, bueno, vamos a trabajar en el plano, entonces tenemos Bx, Pi y omega z. ¿Sí? En ese caso, si estamos trabajando en el plano, sí voy a tener una jacobiana reducida de solamente 3 filas. Pero en general voy a tener 6 filas. La cantidad de columnas va a depender de la, de la cantidad de grados de libertad que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar. Para hacer la multiplicación, por ejemplo, calcular px, ¿sí? Tengo que hacer esta fila por esta columna. Entonces voy a hacer menos L1, S1, menos L2, S12 por Q1, más menos L2, S12 por Q2. Y así voy a tener la expresión final de Bx. ¿Alguna consulta hasta acá? Esas últimas Q que nombró en el vector, ¿son derivadas o son normales? Esas coordenadas articulares. ¿Qué cosa? Las que están multiplicando a la jacobiana. ¿Esto? Sí. Sí, Ah, son velocidades. Bien, bien. Sí, sí. Serían las velocidades lineales y las velocidades angulares. Bien. Voy a seguir la presentación porque si no me voy a... bueno. Bueno, después sigue desarrollando, pero vamos a ver otra forma ahora de calcular lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es el método 1 en el cual calculamos directamente la matriz jacobiana elemento a elemento, ¿sí? Y eso se hace aplicando la regla de la cadena. El método 2, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es, bueno, tenemos las expresiones de la cinemática directa y las derivamos en el tiempo, que es básicamente lo mismo que hacemos con la regla de la cadena. Entonces, este método es más rápido, se escribe menos, pero después hay que separar los miembros de la jacobiana, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es derivar, pero ahora derivamos en el tiempo, ¿sí? Entonces, agarramos la expresión de x y la derivamos en el tiempo. Entonces, ahora me queda, bueno, sé que voy a tener un menos, ¿no? L1, la derivada de coseno de Q1 respecto al tiempo va a ser seno de Q1 por Q1 punto, ¿sí? Así que voy a tener otro menos ahí. Voy a tener menos L2, seno de 1 a 2. Y si yo derivo esto, esto es coseno de Q1 más Q2. ¿Sí? Es menos seno de Q1 más Q2 por la derivada de lo adentro, ¿sí? Respecto al tiempo. Que va a ser Q1 punto más Q2 punto, ¿sí? Entonces, esto va a ser, la derivada de coseno de 1 a 2 va a ser menos seno 1 a 2 por coseno de Q1 punto más Q2 punto, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la expresión de y. Voy a tener L1 coseno de 1 por Q1 punto más L2 coseno de 1, 2 por Q1 punto más Q2 punto. Y bueno, z punto va a ser igual a 0.
Ahora fíjense una cosa. Vamos a ponerlo acá abajo. Yo tengo B es igual a J por Q punto. ¿Sí? Entonces, yo puedo desarmar esta expresión y transformarla en un producto de dos vectores, ¿sí? Que va a ser este vector por el otro vector de el Q1 punto y Q2 punto, ¿sí? Entonces puedo separar esta expresión y escribir directamente el jacobiano. Entonces, voy a escribir jacobiano, bien. Que para hacer esto, ¿cómo logro, sí? Que desarmar esto en un producto de dos vectores para que me dé exactamente lo mismo. Bueno, entonces tengo que poner en el primer elemento de la jacobiana todos los que tengan Q1 punto, que van a ser menos L1 seno de 1, ¿sí? Y esto lo separamos en términos y tenemos menos L2 seno de 1, 2, ¿sí? Y después voy a tener Q2. Este miembro no tiene Q2 y acá sí, este sí. Entonces tengo menos L2 S 1, 2. Y fíjense que la primera columna me quedó exactamente igual a como la calculé de la otra manera. Me queda igual básicamente porque hice lo mismo en dos formas diferentes. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con I. Voy a separar lo que tiene Q1, ¿sí? Va a ser L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1, 2. Y los que tienen Q2 va a ser solamente este. ¿Sí? Y para Z va a ser 0. ¿Alguna consulta acá? Por ahora no. Perdón. Sí. ¿Cómo desarmaste entonces el primer vector? Eh, L1, S1 menos este, L2. Sí. mira, vamos a ahorrar la expresión de I. ¿Yo qué tengo que lograr? Tengo que lograr que este vector Esa fila multiplicada por esa columna. exactamente me dé esto. Sí, ¿Sí? está bien. Entonces lo que hago es, lo puedo desarmar. Sí, hace factor común. L1, S1, 1 punto, menos L2, S1, 2, 1 punto, menos L2, seno de 1, 2, Q2 punto. Ah, ok, ¿Sí? ahí está. Está bien. Entonces, con este producto, con el primer producto, Formas la saco, digamos, uso este y uso este, ¿sí? Sí, Y después con este segundo, uso este. Entonces perfecto. ya tengo formada la misma expresión, pero separada. ¿Se Bien. entendió? Sí, sí, perfecto. Joya. ¿Qué método les parece más conveniente de usar? ¿Qué te parece más fácil? Bien. ¿Los demás? Yo siento que me olvidaría de derivar las coordenadas articulares, honestamente, con esto. Sí, es re común que cuando se haga este método se olviden acá de poner el Q1 punto, por ejemplo. Sí. El tema es que ese error después salta muy fácil porque cuando intento armar la matriz, acá adentro no tengo Q1 punto, ¿sí? No tengo velocidades articulares y necesito expresarlo igual.
si no lo hacen mecánicamente, lo van pensando a medida que lo van haciendo, se dan cuenta que les falta el Q1 punto. Si lo hacen mecánicamente, no. Si prefieren hacer las cosas mecánicamente, me parece que es mejor el método 1, que es el de las derivadas parciales, porque no hay forma de pifiarlo. O sea, es derivadas parciales respecto a las articulaciones y ya tengo armada la matriz de una. No tengo que pensar en dónde pongo este miembro o este otro. Aparte en el otro te queda justamente todo separado. Para mí sería más cómodo ese, porque es más visual también. Sí, sí, bueno, por eso en realidad es el mismo método, es derivada en tiempo. Nomás que uno hace un escalón aparte y nos permite separar y tener directamente ya la jacobiana expresada y otro hay que separarlo después. Nada, doy los dos métodos porque a uno les parece mejor uno y a otros otro. Así que pueden usar el que quieran. ¿Y hay algún estándar o se usan independientemente? No, puedes usar lo mismo. Es que en realidad es lo mismo, pero con el paso de separación antes o después. O sea, la regla de la cadena, al final terminas calculando la derivada en el tiempo. Al final terminas haciendo exactamente lo mismo. Bien. Mati, antes de que continúes, yo, por ejemplo, anécdota de cursada, me confundía bastante entre los dos métodos. Así que a mí se me hizo mucho más sencillo el primero, que es derivada respecto de las articulaciones. Igualmente me hice un paso a paso, o sea, hacer esta derivada, después respecto de este, porque si no después te confundís con el del tiempo y es peor. Entonces, elegí uno, hacete el paso a paso y trabajá con ese. Exactamente, sí. El que más les quede cómodo, usen ese. Como le dije recién al compañero, no hay un método correcto, es el mismo método, pero un poquito desordenado nada más. Entonces, o eligen este, o eligen, bueno, el otro no tengo la expresión analítica, pero es básicamente lo mismo. Eh, buen consejo. Sí, sí, más que nada porque me pasó Fíjalo. cuando llegó el parcial y vi el ejercicio y me acordaba ahí medio de los dos métodos y no sabía qué hacer. Eh, así que elijan uno y úsenlo para todos los ejercicios. Lo que tienen que tener bien en claro es esta expresión, ¿sí? Que las velocidades lineales y angulares van a ser igual a la jacobiana por las velocidades angulares. Y de ahí elijan el método que quieran, ¿no? Acuérdense que cuando usamos el segundo método, la matriz esta surge naturalmente, ¿sí? La de las velocidades articulares. Y cuando usamos el paso a paso no está en ningún lado. Simplemente la escribo al final. Esa por ahí puede ser una de las diferencias. Bien. Vamos a hacer una ejercitación. En general esto se hace en clase. Es bastante más largo. Así que tal vez lo hagamos en clase la semana que viene. Pero básicamente tenemos el DH de una escara, tenemos la expresión, ¿sí?, de la cinemática directa, y lo que hacemos es calcular la matriz jacobiana, ¿sí? Fíjense que del vector de posición sacamos las ecuaciones en la cinemática directa, y esta ecuación la podemos sacar analizando la submatriz de rotación, ¿sí? Fíjense que, acuérdense que una escala son 4 horas de libertad, así que es bastante lógico que en dos expresiones de orientación, ¿sí?, en articular, sean constantes. Entonces tenemos los 4 grados de libertad acá y dos quedan constantes. ¿Se acuerdan que el robot de tipo Oscara lo que hacía era, bueno, me podía mover en el volumen, me podía posicionar en el volumen, ahí usaba 3 grados de libertad, y con el grado de libertad restante que tenía un giro en Z, ¿sí?, que sería esta expresión. Y el resto de ángulos iban a ser constantes. A ver si lo tengo hecho, creo que sí. No. Lo podemos hacer la semana que viene en clase si quieren. No sé si lo vamos a hacer mejor. Se me va a complicar un poquito ahora seguir haciéndolo en el Paint. Pero básicamente fíjense que es más de lo mismo, ¿sí? Tengo las expresiones
de la cinemática directa y las derivo, ¿sí? A mí me gusta el segundo método, derivar en el tiempo y después separarlo. Cada uno lo hará como más le guste. Pero van a llegar en los dos casos al mismo resultado, ¿sí? De hecho, como no está resuelto acá, lo podemos poner como ejercicio para la clase que viene, ¿sí? Es sencillo, fíjense que es más de lo mismo. Pero la clase que viene lo hacemos en clase, traten de hacerlo para tener algo de práctica, ¿sí? Entonces, la expresión va a tener que quedar algo de este estilo, ¿sí? La expresión de las velocidades lineales y las velocidades angulares, que van a ser iguales a la jacobiana por el vector de velocidades articulares. Bien, hasta acá vimos cómo sería un jacobiano analítico, ¿sí? Que analítico viene del nombre, el nombre viene del método con el que calculamos, ¿sí? Simplemente agarramos la cinemática directa y la derivamos, ¿sí? Vamos a ver ahora, esto de la cursada pasada no vimos, por lo menos en profundidad, así que nada, los que están recursando de nuevo, este tema no lo vimos. ¿Qué es la matriz jacobiana geométrica? ¿Sí? La matriz jacobiana geométrica la podemos desarrollar analíticamente desde la analítica, ¿sí? Que después vamos a ver la equivalencia ahí, pero lo más importante que tiene es, primero, que la expresión de los ángulos es particular. Fíjense que en la analítica la expresión de los ángulos estos, ¿sí? Va a venir determinada ¿por qué? Por cómo están expresados los ángulos en la cinemática directa original, ¿sí? En este caso debe ser RPI, son Euler, son ángulos de Euler. Si yo pongo RPI o pongo cualquier otra expresión de orientación, la jacobiana que derivo a partir de esto va a seguir teniendo la misma expresión de orientación. En el caso de la jacobiana geométrica, la expresión de la jacobiana angular, o sea, de la segunda fila, digamos, de la jacobiana, va a ser siempre constante. ¿Por qué? Porque no se va a desarrollar analíticamente, sino que se va a hacer geométricamente, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que esta expresión es parecida a la anterior. De hecho, la matriz jacobiana va a seguir cumpliendo la condición, esta condición, ¿sí? De que si la multiplico por el vector de velocidades articulares, me va a dar las velocidades lineales. La voy a separar en dos términos. Acá sí voy a separar siempre, porque van a calcularse de forma distinta. Y fíjense que algo que por ahí no dijimos antes, es que la matriz jacobiana, ¿de qué depende? Depende de las posiciones articulares, ¿sí? Es decir, que esta matriz simbólicamente se expresa así, en este caso, simbólicamente, pero fíjense que como depende de, bueno, del E1 y del E2, que no van a cambiar nunca, pero depende del seno de Q1, del seno de la suma de Q1 más Q2, conforme se vaya moviendo el robot, la matriz jacobiana numérica va a ir cambiando, ¿sí? No va a ser constante. Por eso acá ponemos que es J de Q, ¿sí? Depende de la posición. Obviamente vamos a calcular las velocidades lineales y angulares del efector. Esto a veces puede cambiar. Yo, por ejemplo, puedo, en algunos ejercicios los hemos hecho, podemos darle la jacobiana de los centros de masa de cada uno de los eslabones del robot, ¿sí? Entonces tenemos la jacobiana del eslabón 1, la jacobiana del eslabón 2, que no es otra cosa que la expresión de las velocidades lineales y angulares del centro de masas de ese eslabón en particular, ¿sí? Después lo haremos el ejercicio en clase. En este caso calculamos, si yo digo que la jacobiana es del efector, ¿sí? O de la brida, del extremo. Entonces, como habíamos dicho antes, yo tenía una cantidad de columnas que iba a estar determinada por la cantidad de grados de libertad que tuviera. Y eso no iba a ser otra cosa, no va a ser otra cosa, ¿sí? Que la contribución de cada una de esas articulaciones a la velocidad en el eje determinado. Por ejemplo, en este caso, tengo este elemento, ¿sí? Que cuando hago el cálculo me da, no sé, 0,79.
ponele, ¿sí? Va a ser la contribución de la articulación 1 a la velocidad en x, en esa posición, ¿sí? Entonces la matriz geométrica va a estar basada en ese concepto, ¿sí? En la contribución de cada una de las articulaciones a cada una de las velocidades. Y en este caso podemos desarrollar la contribución de cada una de las articulaciones a las velocidades lineales y a las velocidades angulares. Vamos a ver que dependiendo de qué tipo de articulación sea, va a cambiar el tipo de contribución, ¿sí? Lógicamente, cuando es una articulación de tipo prismática, ¿sí? Como en este caso, fíjense que yo acá tengo la articulación, ¿sí? De tipo prismática, a la jacobiana de angular, ¿sí? No le va a aportar nada, ¿sí? Porque solamente va a hacer un movimiento de tipo lineal. Y a la jacobiana de las velocidades lineales, ¿sí? Va a contribuir de esta forma, ¿sí? En donde vamos a tener el vector, que va a estar representado por el joint, por el eje, ¿sí? La articulación. Y va a estar multiplicado por el valor numérico, ¿sí? De esa velocidad, que en este caso va a ser una velocidad lineal. Si tengo una articulación de tipo rotativa, ahí sí voy a tener contribución doble. Voy a tener contribución a la velocidad lineal y a la velocidad angular, ¿sí? Fíjense que la velocidad angular, la contribución a la velocidad angular es parecida a esta contribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el ángulo por el vector que tengo, ¿sí? Y la contribución a la jacobiana lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la velocidad era omega por r, ¿sí? En este caso nosotros no tenemos omega. Bien. Aguánteme 2 segundos. Yo tengo velocidad era omega por r, ¿sí? Vector, vector. En este caso yo r lo puedo obtener, ¿sí? Porque va a ser esta distancia, va a ser la distancia del efector al punto de actuación del eje. Pero yo omega no lo tengo como vector, lo tengo como una expresión numérica, ¿sí? Entonces esto podemos decir que omega va a ser omega por z, ¿sí? Por eso es esta expresión, ¿sí? Fíjense que tengo el vector z, la distancia, esto va a ser producto cruz, y después lo multiplico por el escalar que va a representar a el movimiento articular en esa articulación, que va a ser omega, ¿sí? Omega no vector, omega número. Quedó más o menos claro bien entonces cuál es la contribución de cada tipo de articulación a la jacobiana final. Sí, bueno. Es demasiado. Pero sí se entiende. Ok, la idea es entender el concepto básico, ¿sí? De qué contribuye cada tipo de articulación, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Y en el caso, ponerle de una Sí, articulación como de una muñeca que tiene 3 grados, de 3 giros, ponerle, se sí. aplicaría 3 veces. Claro, sí, estamos hablando acá de cada eje, ¿sí? Acuérdate que en robótica, si tenemos una muñeca de 3 de libertad, ¿cómo lo vamos a considerar? Como tres articulaciones en el mismo punto, Ok. ¿sí? Se va a tratar como 3 articulaciones rotativas sucesivas. Fíjense que tenemos el mismo ejemplo, creo. Sí, el mismo ejemplo que tuvimos antes. Y vamos a desarrollar la jacobiana geométrica. Bien, lo primero que voy a expresar es esto, que es básicamente esto, ¿sí? Fíjense que acá tengo la contribución de la articulación 1 a la jacobiana lineal
la contribución de la jacobiana de la articulación 1 a la jacobiana lineal también, y después las angulares. Entonces tenemos, fíjense que tenemos las contribuciones, ¿sí? Son rotativas, así que tenemos a la jacobiana lineal, contribuimos con esto, y a la jacobiana angular, contribuimos con esto. Entonces tenemos esta contribución y esta contribución. La jacobiana lineal, ¿sí? Para una articulación rotativa, fíjense que va a ser Z-1, producto cruz, I menos 1 a E, al extremo, ¿sí? Entonces, como tenemos igual a 1, voy a tener Z0 por producto cruz P0E, ¿sí? Que es esto. Y abajo voy a tener Z1 menos 1. Y fíjense que este parámetro, ¿sí? Que es la velocidad angular, va a estar afuera de jacobiana, ¿sí? Fíjense que acá, ¿por qué lo expreso así acá? Bueno, porque viene de esta parte, ¿sí? Del desarrollo lineal. Pero si lo paso a forma de matriz, ya no lo tengo acá. Y hago exactamente lo mismo con la segunda articulación, ¿sí? Acá voy a tener 2 menos 1, entonces voy a tener Z1, producto cruz P1E, y acá abajo voy a tener Z2 menos 1, 1. Que son estas expresiones. Entonces después la jacobiana, ¿sí? Simplemente va a ser tengo que hacer el producto cruz, ¿sí? Z0, fíjense que Z0 y Z1 van a ser iguales porque son los dos referentes a Z0, van a ser paralelos, ¿sí? Así que los van a hacer 0, 0, 1. Y lo único que tengo que dar acá es la posición. Fíjense que tengo la posición de 0 a E, o sea, de acá a acá. ¿Esto de dónde lo puedo sacar? Y lo saco de la matriz de DH, por ejemplo, a 0, 2, ¿sí? El vector este, ¿qué me dice? Me dice la posición del punto E respecto a 0. Entonces de ahí puedo sacar P0E. Después acá me pide P1E, ¿sí? En general no tenemos esa matriz, ¿sí? Entonces lo que hacemos es restar dos posiciones. En este caso vamos a hacer la posición de 0 a E menos la posición de 0 a 1, ¿sí? Que va a ser esto menos esto. Una vez que tenemos esos dos vectores, ya calculamos, hacemos el producto cruz, ¿sí? Y si quieren lo pueden comprobar, les va a dar exactamente lo mismo que nos dio antes, ¿sí? Fíjense que esta jacobiana, bueno, ya se me borró. Esta jacobiana va a ser exactamente igual a la que les da en este caso, como matriz jacobiana analítica, ¿sí? Vamos a hacer más Y ejercicios. ese 1, Sí, ese 1, 1 que quedó en la jacobiana es de Z. ¿dónde no lo veo? ¿Este? Sí, Ah, sí, es de la velocidad, es de este Z. perfecto. Sí. Acá, por la línea cortada acá es, en Z va a ser 0, 0, ¿sí? Después va a ser la velocidad angular en X, 0, 0, que va a ser este 0 y el otro 0. Después voy a tener estos dos ceros y estos dos unos. Estos unos es este y el Z0 y el Z1, uno al lado del otro, ¿se entiende? Claro, ok. Sí, ¿no? Sí, sí. Escribo simplemente los Z, ¿sí? Me va a quedar 001, 001. Entonces acá como la trabajo en el plano, simplemente escribo el 1, que es el omega X. Bien. Bueno, estas fórmulas obviamente las van a tener en el parcial. La idea es que se lleven el concepto de que tengo dos formas de calcular la matriz jacobiana, ¿sí? Una derivando, otra sin derivar. En general los ejercicios van a ser más fáciles si se hacen con el primer método, ¿sí? El segundo método es un poco más trabajoso y por eso en general los ejercicios que tomamos son casi siempre utilizando la analítica, ¿sí? Obviamente en los dos casos los van a poder resolver mediante un método u otro, pero en general es más conveniente la analítica siempre. Bien. Esto aparte es solo a título informativo, ¿sí? Esto no se toma nunca en el parcial,
Pero básicamente lo que nos dice acá es la equivalencia entre la analítica y la geométrica. ¿Cómo pasamos de la analítica a la geométrica? Tenemos el desarrollo acá, ¿sí? Si les interesa lo pueden ver. Partimos de esta propiedad, derivamos en el tiempo, hacemos un cambio de variable. Llegamos hasta ahí, ¿sí? Y después queda definida la matriz omega. Bueno, acá está el lugar donde sacamos la demostración. Están muy pocos libros y este es un libro que no es muy conocido, pero es el único que vi que tiene la demostración esa. Por algo les digo que no es tan útil ahora, ¿sí? Pero bueno, a título informativo sepan que existe una relación entre la geométrica y la analítica y la podemos calcular de esta forma. Bien. Vamos a ver algunas consideraciones generales y después algunos efectos que tiene esta matriz jacobiana en nuestros modelos. La matriz jacobiana va a ser de n por m, siempre, ¿sí? N es la cantidad de dimensiones que estamos considerando, en general son 6, entonces la cantidad de filas va a ser siempre o generalmente 6, ¿sí? No importa que acá, por ejemplo, yo escriba solamente 3 filas, yo sé que implícitamente hay 3 filas más que son 0. Y m va a ser la cantidad de grados de libertad, ¿sí? Acá, dos conceptos muy importantes también. La fila representa la contribución, ¿sí?, de cada articulación en la velocidad del eje considerado. Por ejemplo, esta fila, ¿sí?, va a ser la contribución de cada una de las articulaciones, ¿sí?, a las velocidades generales. Y la columna, ¿sí?, va a ser la contribución de una articulación en específico a las velocidades finales del efector. Fíjense que si yo considero una columna, podría llegar a considerar que esto. Creo que no se entendió mejor acá lo que dije. Por ejemplo, esta matriz. Si yo considero una sola columna, ¿sí?, sería equivalente, por ejemplo, considero la primera columna, sería lo mismo que reemplazar a las demás velocidades por 0, ¿sí? En este caso, que considerará esto. O sea que, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo cuánto contribuye la articulación 1 a las velocidades lineales y angulares en el extremo, ¿sí? Eso sí considero esta columna. Si considero esta otra, ¿sí?, va a ser 0 y Q 2 puntos. Voy a ver cómo influye la velocidad de la articulación 2 en las velocidades lineales y angulares de mi robot. Eso es si considero las columnas, ¿sí? Y si considero las filas, ¿sí?, considero, por ejemplo, esta fila, voy a ver cómo contribuyen las articulaciones a la velocidad en el eje que elegí. Básicamente, ¿por qué? Porque esto, ¿sí?, ¿se acuerdan dónde salió? Salió de x punto igual a algo, ¿sí? Entonces estoy viendo lo mismo, al revés. Estoy viendo cómo contribuyen las articulaciones, ¿sí?, a la velocidad en ese eje determinado, que va a corresponder a la columna, a la fila, ¿no? Tengo la primera fila, va a ser la velocidad en x, la segunda fila la velocidad en y, etc. Bien. Así como teníamos el modelo cinemático directo, ¿sí?, y tenemos la jacobiana directa, que es la que vimos hasta ahora,
tenemos el modelo cinemático inverso y podemos tener también la jacobiana inversa. Fíjense que la jacobiana inversa es útil. ¿Por qué? Porque si yo miro el modelo de jacobiano directo, tengo velocidad es igual a jacobiana por Q punto. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, si puedo tener acceso a mis velocidades articulares, las multiplico por una matriz que va a ir cambiando todo el tiempo dependiendo de la posición y voy a obtener unas velocidades lineales. Así como decíamos lo mismo del modelo cinemático directo, inverso, ¿sí? Estaría bueno tener lo contrario, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué velocidades angulares tengo que tener para desarrollar ciertas velocidades lineales? ¿Sí? Que sería el jacobiano inverso. En ese caso tengo varios caminos para elegir, ¿sí? Puedo, lo mismo que hice con el modelo cinemático directo, agarro el modelo cinemático inverso, ¿sí? Que se acuerdan que estaba bueno tener una forma cerrada del modelo cinemático inverso, que ¿qué quería decir? Bueno, tengo una expresión para Q1, Q2, Q3, etc. Y hago lo mismo, las derivo, en este caso, respecto a las coordenadas en el espacio de trabajo o respecto al tiempo, ¿sí? Que es más fácil. Puedo hacer eso. Puedo hacer una inversión simbólica también, pero fíjense que va a ser computacionalmente costosa y además acá hay algo que nos va a molestar bastante, ¿sí? Que tengo 1 sobre la determinante de A. Esto, aunque yo calcule la jacobiana inversa por otro método, me va a seguir molestando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a leer el efecto que tiene eso. Entonces, bueno, podemos calcularlo de esta forma, ¿sí? Forma cerrada, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, tenemos 1 sobre el determinante de A. Si tenemos 1 sobre, siempre tenemos que tener cuidado con qué. Con que lo que está dividiendo no sea 0, ¿sí? Y en ese caso, cuando el determinante del jacobiano es nulo, tenemos lo que se llaman configuraciones singulares, ¿sí? En ese caso, lo que tenemos es la imposibilidad de calcular una matriz jacobiana inversa, que después vamos a ver cuando veamos algo de control. Uno de los primeros métodos de control que vemos utiliza una jacobiana inversa. ¿Y qué quiere decir? Que cuando estoy en una configuración singular, no puedo calcular velocidades articulares para tener una velocidad lineal dada, ¿sí? Entonces, cuando el determinante jacobiano es nulo, significa que la matriz jacobiana no es de rango pleno. Es decir, que tengo filas o columnas que son linealmente dependientes entre sí, o iguales incluso. Como el determinante 0 no tiene inversa, ¿sí? Por esta expresión, no puedo calcular la inversa. ¿Y qué me representaría esto físicamente? Bueno, que un incremento infinitesimal en las coordenadas cartesianas, es decir, bueno, necesito desarrollar tales velocidades cartesianas, un poco mayores a las que tenía, voy a tener un incremento infinito en las coordenadas articulares, es decir, básicamente estoy siguiendo una trayectoria recta, ¿sí? Y voy a pasar por un punto singular, ¿qué va a pasar? Y va a pasar esto. Va a pasar esto, ¿sí? Voy a tener las velocidades angulares que se van a ir de rango y en frecuencia lo que pasa es, si paso por una configuración singular, lo que va a pasar es que el robot va a tener un error. ¿Por qué? Porque va a elevar tanto la velocidad, va a acelerar tanto, que va a cortar por su propia seguridad, ¿sí? Estas configuraciones singulares van a aparecer dadas también si yo expreso numéricamente mi jacobiana. Fíjense que tengo que tener una fila o una columna que sea igual que la otra, ¿sí? En este caso tengo la 4 y la 6. Bueno, esta configuración singular es muy conocida, que se da cuando la articulación 4 y la articulación 6 de un robot se alinean, ¿sí? Si se alinean la 4 y la 6, ¿se acuerdan que era la última y la antepenúltima? Básicamente, el robot no puede calcular una coordenada articular para definir un giro. ¿Por qué? Porque como están alineadas, las dos articulaciones esas me van a producir el mismo efecto en el efector final, ¿sí? Puedo tener configuraciones singulares de dos tipos, ¿sí?
las que están en los límites del espacio de trabajo, o sea, están en el extremo. En alguna bibliografía esto no se considera como una singularidad, se considera así como una parte límite del espacio de trabajo. Otras bibliografías sí lo consideran. A nuestro criterio está bien no considerarlas, ¿sí? Porque son el límite justamente del espacio de trabajo. ¿Se acuerdan cómo definía el espacio de trabajo? No es el volumen al que puede llegar el brazo, o sea, con cualquier configuración, al menos una, llegar en ese punto. Exactamente. Y ahí está el chiste. Va a ser, aunque sea una configuración, esa configuración va a ser la que me va a dar la configuración singular, ¿sí? Entonces, obviamente en ese punto ya voy a tener una configuración singular. Por eso lo más importante, y ya sabemos que estamos en el extremo y que vamos a tener una configuración singular. Entonces, lo más importante es prestar atención a las configuraciones singulares que están dentro de la zona de trabajo. Y esto ocurre cuando tengo alineación de ejes. Vamos a ver tres configuraciones singulares que son típicas en un robot de cero a libertad. La primera es la muñeca, que es cuando los ejes 4 y 6 se alinean, ¿sí? Probablemente cuando estuvieron trabajando con los robots Yaskawa, no sé si les pasó que estaban moviendo linealmente, o sea, estaban moviéndose respecto a una base, ¿sí? Se estaban moviendo linealmente y en un punto aceleraba y desaceleraba. No sé si les pasó. Si les pasó eso, no creo que justo se haya pasado por una configuración singular, porque en ese caso se hubiera detenido el robot, pero cuando un movimiento lineal pasa cerca de una configuración singular, es decir, por ejemplo, el eje 4 y 6 tiene una diferencia angular de 2, 3, 4, 5 grados, no se va a ir la aceleración al infinito, pero va a subir mucho, ¿sí? Que puede ser este caso, ¿sí? Fíjense cómo las articulaciones 6 y la 4 se alinean en un punto y en ese punto el robot de K me lo simula fácil, porque fíjense que invierte el sentido de esta articulación, ¿sí? Esto físicamente en el robot no va a pasar, simplemente cuando acelera para hacer ese cambio, va a llegar a un punto en el que acelere demasiado y se va a cortar, ¿sí? Esa es una configuración singular. Obviamente las configuraciones singulares van a depender de la configuración del robot, ¿sí? O sea, un Skara, el Skara no tiene singularidades, ¿sí? En el espacio de trabajo las tiene en el exterior, pero bueno, vimos que no tiene mucho sentido hablar de una singularidad en el límite del espacio de trabajo. Pero un robot de cero a libertad tiene estas configuraciones singulares típicas. La segunda es la configuración de codo, y esto es cuando el codo, que en general es el eje 3, está a 0 grados y además la muñeca está en el mismo plano que los ejes 2 y 3. Fíjense que tengo el eje 3 a 0 grados, ¿sí? Tengo estos dos eslabones que se alinean, ¿sí? Y están en el mismo plano, ¿sí? Entonces fíjense que ahí llega un punto en el cual tengo que invertir infinitamente la velocidad para poder continuar el movimiento. No lo puedo continuar. El tercer tipo de singularidad, ¿sí? Es la singularidad de hombro. Esto pasa cuando, en este caso, ¿sí? Cuando la muñeca se alinea con el eje 1. La muñeca se alinea con el eje 1, o cuando el eje 6 coincide con el eje 1. Fíjense que en este caso la muñeca está pasando por encima del eje 1. Entonces en un momento el robot tiene que hacer ese cambio repentino, ¿sí? En el eje 1 para seguir el movimiento. Esto probablemente lo hayan visto en mecánica de mecanismos, corríjame a alguien, y el ejemplo que casi siempre se da es el de un aeroplano viejo de combate con el artillero, ¿sí? Que se conoce como gimbal lock. No sé si lo han escuchado hablar de eso. Entonces, básicamente esto es lo que pasa con las configuraciones singulares, ¿sí? Cuando llego a una configuración singular, voy a acelerar. Si estoy pasando por la configuración singular, la aceleración va a ser infinita, así que no voy a tener un movimiento posible. Y si estoy cerca, bueno, voy a notar una aceleración repentina que quizás el robot la puede lograr, ¿sí? Y realizo un movimiento, o quizás no.
Esto lo podemos ver cuando hagamos la parte de práctica de la materia, ¿sí? Cuando hagamos las ejercitaciones con los robots, lo vamos a poder ver. No sé si les pasó cuando hicimos los movimientos, ¿se acuerdan? La clase que estuvimos analizando el DH. No sé si a alguien le pasó que se haya movido de una forma extraña. No, no que se haya interrumpido el movimiento, pero sí notábamos como que se aceleraba además. Claro, sí. Es bastante, o sea, lo tenés que pasar adrede al punto singular para que se detenga. El tema es que como se detiene de una manera muy violenta, no lo tratamos de no hacerlo para preservar la integridad, digamos, de los fundamentos y de los reductores y demás. O sea, no está bueno que pasen por las configuraciones singulares. Pero sí, si pasamos cerca se van a dar cuenta. Pero el robot no debería evitar esos puntos ya, digamos, como tener excepciones. Es decir, por ahí no tengo que pasar. No, si vos mandás a hacer un movimiento lineal, el robot va a tratar de hacerlo. ¿Sí? Si vos haces un movimiento PTP, o sea, un movimiento sin que te importe la trayectoria, en ese tipo de movimientos no existe lo que es una configuración singular, ¿sí? Porque sabe que tiene que mover los ángulos, cada articulación tiene que mover una cierta cantidad de ángulos y no va a tener ninguna configuración singular en ese caso. Es una de las ventajas que tiene el movimiento PTP por sobre el lineal. Pero si lo mando a hacer un movimiento lineal y pasa por una configuración singular, la va a tratar de hacer hasta que se tenga y se va a tener por seguridad. Te la va a dejar hacer. Ok. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Vamos a ver el último tema, ¿sí? Que es el tema de manipulabilidad, ¿sí? Básicamente, ¿qué estamos tratando de ver? Bueno, estamos tratando de ver cómo va a reaccionar mi robot, en este caso un robot de 2 grados de libertad, cómo va a ser la capacidad de reacción que va a tener dependiendo de la configuración en la que esté, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo desarrollamos y cómo lo podemos expresar numéricamente. Bien, tenemos un robot de 2 grados de libertad, ¿sí? Con los dos eslabones. Los dibujamos en esta posición, ¿sí? Y en este caso tenemos las contribuciones a la velocidad lineal de cada una de las articulaciones, ¿sí? La contribución en este caso de la articulación 2 y la contribución de la articulación 1. Fíjense que la diferencia de ángulo va a estar determinada ¿por qué? Justamente porque van a ser normales normales por este motivo, ¿sí? Yo tengo mi J2 que va a ser normal a esta R y mi J1 que va a ser normal a esta R, ¿sí? Bueno, también tengo menos J2 y menos J1. Y lo que voy a hacer es, bueno, le voy a dar un perfil de velocidades, ¿sí? Que en este caso va a ser un perfil cuadrado. Fíjense que en este caso acá no tengo X, tengo θ1 punto y θ2 punto. Entonces voy a intentar trabajar con estas velocidades angulares y ver cómo van a ser mis velocidades lineales, ¿sí? Fíjense que en el medio tengo una jacobiana. Entonces, bueno, voy a tener, por ejemplo, voy a aplicar la velocidad A, que va a ser esta velocidad en el eje 1 y esta velocidad en el eje 2, ¿sí? Aplico esa velocidad y ¿qué obtengo? Esa velocidad angular. ¿Y qué obtengo en el efector? Bueno, tengo esta velocidad lineal, ¿sí? Esta velocidad lineal de J1 y esta velocidad lineal de J2, que sumadas me van a dar este punto, ¿sí? Entonces, aplico estas velocidades y obtengo estas velocidades articulares y obtengo estas velocidades lineales. Ahora, fíjense que acá la velocidad total angular va a ir cambiando, ¿sí? Supónganse que acá tengo 1, acá tengo 1, bueno, acá no voy a tener 1, ¿sí? Mi velocidad angular total. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a darle como entrada de mis velocidades articulares al círculo unitario, ¿sí? Fíjense que acá siempre Q punto va a ser 1. Tengo en este caso un extremo, ¿sí? Que es
la Q1 punto va a ser 1 y la Q2 punto va a ser 0. Y todas las combinaciones posibles, pero yo sé que siempre la velocidad total, angular, va a ser 1. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, porque quiero equilibrar, digamos, de alguna manera las velocidades. Acá no le estoy dando siempre la misma velocidad total, así que esto no me representaría mucho. Entonces, le doy este perfil de velocidades y lo que voy a obtener, ¿sí? Van a ser estos elipsoides, que fíjense que hago lo mismo que antes, paso por la jacobiana y obtengo una velocidad lineal, ¿sí? Tengo en esta posición y en esta otra posición. Bueno, básicamente lo que tengo acá se conoce como un elipsoide de manipulabilidad. Esto sale de esta expresión, ¿sí? Esto básicamente es el vector de velocidades articulares, por el mismo vector de velocidades articulares, me va a ser siempre 1 porque es el círculo unitario. Yo sé que Q punto la puedo expresar mediante la matriz jacobiana inversa, ¿sí? Entonces toda esta expresión la puedo reemplazar con esta expresión. Y esta expresión es la expresión de una elipsoide. Esta elipsoide, bueno, acá me voy a otro lado. Esta elipsoide va a tener obviamente distintos ejes, ¿sí? El eje mayor, el eje menor. Voy a poder calcular algo que se llama el índice de manipulabilidad. Que bueno, acá está hecho con los autovalores, ¿sí? Porque justamente van a ser los autovalores de esta función. Pero lo que quiero que se lleven es que este índice de manipulabilidad, ¿sí? Cuanto mayor sea, si es 1, va a ser una situación muy parecida a esta, por ejemplo, ¿sí? Y esta situación, ¿qué me va a decir? Bueno, que me va a costar casi lo mismo desplazarme a hacia cualquier lado, ¿sí? En este caso, la manipulabilidad, fíjense que los ejes son bastante distintos en longitud, este eje contra este eje, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos en el plano? Porque tenemos dos ejes nomás, ¿sí? Después se va al hiperespacio, no lo podemos dibujar. En este caso es mucho más fácil para mí irme hacia el lado del eje mayor que hacia el lado del eje menor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque en el eje mayor yo puedo sumar velocidades de Q1 y Q2 y voy a obtener velocidades más grandes que si me quiero mover en este sentido. ¿Se entiende el concepto? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Por qué decís que no puedo, que es más fácil? ¿A qué te referís? Fíjate que yo acá le aplico la misma velocidad angular, ¿sí? Sí, sí. Y en este caso, o sea, la velocidad que le voy a aplicar es la misma. Y en este caso, en esta posición, ¿sí? Con cualquiera de estas velocidades, voy a desarrollar una velocidad mucho más alta en este sentido que en este sentido. ¿Se Sí, entiende? sí. Bien. En este caso, ante el mismo vector de entrada, ¿sí? La velocidad que voy a hacer, la diferencia entre la mayor y la menor es muy baja con respecto a esta elipsoide, ¿sí? En este caso tengo en este punto una velocidad altísima comparada con esta velocidad. O esta, ¿se entiende? Sí, Ante el está mismo bien, vector de entrada. pero ¿en qué me afecta? Digamos, es una configuración que se da. Claro, sí, sí. En esta configuración me va a ser mucho más fácil irme hacia este punto que hacia este punto. No es lo mismo que con esta configuración. ¿Sí? Ok. Y también va a definir a lo contrario. Todavía no empezamos a ver nada de dinámica, ¿sí? Pero si yo tengo mi vector de torques y lo aplico igual que en este caso, ¿sí? Es decir, aplico el torque, tengo una jacobiana inversa, fíjense que me queda un elipsoide muy parecido, pero contrario, totalmente ortogonal, ¿sí? Fíjense esto y esto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que en este caso mi elipsoide de torques va a estar en este sentido y me va a expresar lo mismo. Me va a ser más fácil, ante el mismo vector de entrada,
me va a ser más fácil hacer fuerza en este sentido que en este otro, ¿sí? Y tiene bastante lógica, ¿sí? En este sentido, tengo toda esta inercia metida para hacer esta fuerza. Y en este sentido, bueno, tengo la parte más débil del mecanismo. Entonces, el elipsoide de torques va a ser siempre ortogonal al elipsoide de manipulabilidad. De esto solamente quiero que se lleven el concepto, no va a haber ningún ejercicio de estos, pero está bueno tener este concepto para saber que en determinadas posiciones va a ser más fácil hacer fuerza o va a ser más fácil moverme de cierta forma. ¿Por qué? Porque siempre estamos considerando el mismo vector de entrada, ¿sí? Por eso decimos, bueno, tenemos el vector de entrada unitario, que puede ser velocidad o torque, y voy a tener distintas reacciones, y esas reacciones van a depender de mi posición. ¿Por qué? Porque justamente para hacer este cálculo necesito usar la jacobiana, y la jacobiana depende de la posición, ¿sí? Entonces, si puedo hacer poca fuerza, puedo desarrollar, bueno, acá está mal. Si puedo hacer poca fuerza, ¿sí? Puedo desarrollar velocidades altas, que quiere decir estoy en esta posición. Puedo hacer una velocidad alta, pero como el elipsoide de torques va a ser ortogonal, la fuerza que voy a poder hacer en ese sentido va a ser menor con el mismo vector de entrada. Y cuando necesito hacer mucha fuerza, las velocidades que voy a poder desarrollar van a ser bajas. Siempre pensando en que tengo el mismo vector de torques y de velocidades de entrada, ¿sí? Bien, a veces se puede preguntar en el parcial el concepto teórico de esto, ¿sí? ¿Qué significa que el elipsoide de manipulabilidad esté así o esté así, por ejemplo? Bien, no sé si quedó alguna consulta. Este es el primer tema del segundo parcial. Creo que hay colgados en el aula, hay colgados un par de ejercicios de modelo diferencial. Estaría bueno que los traigan hechos para la clase que viene. No son obligatorios como los del primer parcial, pero estaría bueno que los traigan hechos. ¿Alguna consulta? Déjenme compartir. No, por mí no. Es un tema bastante conceptual, bastante abstracto para digerir. Sí, van a ver que cuando hagan los ejercicios van a ser de aplicación sencilla. O sea, se van a aplicar muy bien los conceptos estos. Es básicamente tener los conceptos de, bueno, jacobiana, que lo van a usar en ejercicios. Jacobiana geométrica, que pueden hacer los ejercicios con jacobiana geométrica, pasa que es más complicado hacerlos con ese método. Entonces siempre se elige el analítico. Pero tener el concepto de por qué es geométrico y analítico. Tener el concepto de singularidad. ¿Qué pasa? Es un momento en el cual el determinante del jacobiano es 0. Entonces no puedo hacer una jacobiana inversa. No puedo calcular algunos movimientos. Eso hace que las aceleraciones en ciertos puntos se vayan de los límites de seguridad. Y el concepto de manipulabilidad, ¿sí? Ese sería el resumen de la clase de hoy. Bueno, si no hay más consultas, ya estamos. La clase que viene vamos a seguir con este tema, vamos a ver los ejercicios de la parte práctica de esto. Y vamos a ver también el tema del parcial, ¿sí? Las notas y las resoluciones. Vamos también a tener en la primera parte de la clase una nueva clase práctica por Luquitas. Así que bueno, vamos a estar usando de nuevo Robodeca.